Nunca pensé que las palabras de mi propio hijo pudieran dolerme tanto como las que escuché ayer en la tarde, cuando me dijeron que no era familia suficiente para acompañarlos en su viaje soñado. Mi nombre es Esperanza Morales. Tengo 68 años y llevo toda una vida creyendo que la familia es lo más sagrado que existe en este mundo. Crié a mi hijo Roberto yo solita después de que su padre nos abandonara cuando apenas tenía 5 añitos. Trabajé doble turno en la fábrica textil, me desvelé cosiendo para afuera, vendí tamales los fines de semana, todo para darle a ese niño lo que yo nunca tuve. Cuando se casó con Patricia, abrí mi corazón para ella como si hubiera sido mi propia hija. Hasta le ayudé a que compraran una casa más grande cuando llegaron los nietos. Pero la semana pasada descubrí que para ellos yo no soy más que un estorbo que necesita esconderse de los demás. Todo empezó el martes por la mañana, cuando estaba preparando el desayuno para Diego y Sofía. Escuché a Roberto hablando por teléfono sobre un viaje a Cancún. Era su aniversario número 15 de bodas, una fecha especial que yo misma les había sugerido celebrar como se debe. Me puse contenta pensando que por fin iban a tener tiempo para estar juntos como pareja, para recordar por qué se enamoraron. Pero cuando les pregunté sobre los detalles del viaje, la respuesta de Patricia me cayó como balde de agua fría. Ay, doña Esperanza, ese viaje es solo para familia, ¿verdad? Usted entiende. La manera como dijo familia dejó bien clarito que yo no estaba incluida en esa definición. Roberto bajó la mirada y murmuró algo sobre que era un viaje nada más para ellos y los muchachos. Diego y Sofía se quedaron incómodos, sabiendo que algo andaba mal. Yo, que había dado el enganche de la casa donde vivían, yo que pagaba la escuela particular de los nietos, yo que siempre estaba presente en cada momento importante de sus vidas, de repente ya no era familia. Esa noche, acostada en mi cama, me di cuenta de que algo fundamental había cambiado. Pero lo que ellos no sabían era que todo estaba a punto de cambiar también. Durante los siguientes días empecé a fijarme en detalles que antes no notaba. Patricia siempre encontraba una excusa para no incluirme en los planes familiares. Cuando Roberto hablaba de arreglar la casa, ella rápidamente cambiaba de tema si yo estaba presente. En las cenas familiares, hacía comentarios sutiles sobre las personas mayores, necesitando cuidados especiales, siempre mirándome de reojo. Era como si estuviera marcando territorio, haciéndome saber que yo ya no tenía lugar en su familia. Las memorias me llegaron como olas dolorosas. Me acordaba de haber vendido mi casita en la colonia Roma Norte para ayudar a Roberto a comprar una casa más grande cuando nació Sofía hace 12 años. Recordaba las desveladas que me eché cuidando a los nietos cuando eran chiquitos, especialmente a Sofía cuando era bebé, para que Patricia pudiera descansar. Pensaba en todas las veces que pagué cuentas atrasadas, financié proyectos, cubrí emergencias, siempre sin pedir nada a cambio. Había sido el pilar económico y emocional de esa familia por años, pero ahora me trataban como una carga. El miércoles por la tarde, mientras preparaba la comida, escuché a Patricia hablando por teléfono con su hermana Leticia. «Es que ya no aguanto tenerla aquí todo el tiempo», le decía bajito, pero no tanto como para que yo no escuchara. Se mete en todo, opina de todo, y Roberto no se atreve a decirle nada porque es su mamá. Pero este viaje a Cancún es nuestro aniversario. ¿Entiendes? No vamos a llevarnos a la suegra de luna de miel. Se rió de una manera que me partió el corazón. Yo, que había trabajado hasta los huesos para que ellos pudieran tener esa casa, esa vida, esos lujos, ahora era la suegra que estorbaba en su luna de miel. Esa misma tarde, cuando Roberto llegó del trabajo, intenté hablar con él. «Mijo», le dije mientras servía la cena, «¿no crees que sería bonito si fuera con ustedes a Cancún? Podría cuidar a los niños mientras ustedes salen solos por las noches». Roberto ni siquiera me volteó a ver. «Mamá, ya está todo planeado. Además, usted no está acostumbrada a esos lugares tan elegantes. Se va a sentir fuera de lugar». Elegantes. Mi propio hijo usando palabras que aprendió de su esposa para hacerme sentir menos. Como si yo, que lo había criado solita, que había trabajado en 3 empleos para mandarlo a la universidad, no fuera elegantes suficiente para acompañar a mi familia de vacaciones. El jueves, las cosas empeoraron. Patricia empezó a hablar abiertamente sobre cómo iba a ser liberador tener unos días sin responsabilidades extra.
Cuando Diego preguntó si yo los iba a acompañar, Patricia le contestó rápido: «No, mijo, la abuelita va a estar mejor aquí en casita. Los viajes tan largos la cansan mucho». Diego me miró confundido, porque él sabía perfectamente que yo había viajado con ellos antes sin ningún problema. Sofía, mi nieta más chiquita, se acercó a mí después y me preguntó bajito: «Abu, ¿tú no quieres venir con nosotros a la playa?». Le dije que claro que quería, pero que a veces los papás necesitaban estar solos. Pero por dentro se me estaba desgarrando el alma. La gota que derramó el vaso fue el viernes por la mañana. Estaba regando las plantas del jardín cuando escuché a Patricia hablando con la vecina de al lado, la señora Raquel. «Es que vivir con la suegra es un sacrificio enorme», le decía Patricia mientras colgaba la ropa. «Pero Roberto es muy apegado a su mamá. Espero que con el tiempo entienda que ya es hora de que ella busque su propio lugar, ¿me entiendes? Nosotros ya tenemos nuestros hijos, nuestros proyectos, y francamente ella ya cumplió su función como abuela». Su función. Como si yo fuera un electrodoméstico que ya no servía. Esa noche, durante la cena, Roberto nos contó todos los detalles del viaje. El hotel todo incluido, las excursiones que iban a hacer, los restaurantes donde iban a cenar. Hablaba con una emoción que hacía mucho no le veía, y por un momento me dio gusto ver a mi hijo tan feliz. Pero cuando mencionó que iban a rentar un carro para pasear por la Riviera Maya, no pude evitar comentar: «¡Qué bonito, mijo! A mí siempre me ha dado curiosidad conocer las ruinas de Tulum». El silencio que siguió fue tan pesado que hasta los niños lo sintieron. Patricia se aclaró la garganta y dijo: «Bueno, pero esas caminatas son muy pesadas, doña Esperanza. Usted se cansaría mucho», como si a los 68 años yo fuera inválida. Roberto asintió con la cabeza sin ni siquiera pensarlo. «Sí, mamá, mejor se queda aquí descansando. Nosotros le traemos muchos regalos». Regalos, como si los regalos pudieran compensar el hecho de que ya no me consideraban parte de la familia. Diego, que ya tiene 16 y entiende más de lo que aparenta, me miró con cara de disculpa. Sofía siguió comiendo callada, pero yo vi cómo arrugaba la frente, señal de que algo no le cuadraba. Después de la cena, mientras lavaba los trastes, Patricia se acercó a mí con esa sonrisa falsa que había perfeccionado con los años. «Esperanza», me dijo, y ya el hecho de que no me dijera «doña» como siempre me alertó. «Espero que entienda que este viaje es muy importante para Roberto y para mí. Llevamos meses planeándolo y necesitamos tiempo para nosotros solos, como pareja. Seguramente usted comprende eso, ¿verdad?». Lo dijo de una manera que no dejaba lugar a discusión. No me estaba preguntando si entendía. Me estaba informando que la decisión ya estaba tomada y que mi opinión no importaba. «Claro, mija», le contesté, secándome las manos en el delantal. «Ustedes disfruten su viaje». Pero por dentro algo se estaba rompiendo en pedacitos. Era como si todas las veces que había dicho sí cuando quería decir no, todas las veces que había callado cuando quería gritar, todas las veces que había dado cuando no tenía nada que dar, se estuvieran juntando en una bola de dolor que ya no cabía en mi pecho. Esa madrugada no pude dormir. Me quedé acostada mirando el techo, recordando todo lo que había sacrificado por esa familia. Mi juventud, trabajando en lugar de divertirme. Mi vida amorosa, porque después de que se fue el papá de Roberto, nunca me volví a dar la oportunidad con otro hombre, pensando que mi hijo me necesitaba completa. Mi propia casa, que vendí para ayudarlos, mis ahorros, que había gastado en la educación de los nietos. Y ahora resulta que todo eso no valía nada, que yo no valía nada, que mi presencia era un estorbo en su familia. El sábado por la mañana, mientras preparaba el desayuno, Roberto bajó cargando 2 maletas grandes. «Ya empacamos todo, mamá», me dijo sin mirarme a los ojos. «El vuelo sale a las 2 de la tarde». Patricia bajó después, toda arreglada, con un vestido nuevo que yo no le había visto antes. Los niños bajaron después, emocionados por el viaje, pero notablemente incómodos conmigo. Era como si toda la familia hubiera formado un frente unido del cual yo estaba excluida. «¿Ya tienen todo?», pregunté, tratando de sonar normal. «¿Los pasaportes? ¿La protección solar?». Patricia suspiró con impaciencia. «Todo está controlado, Esperanza. No se preocupe por nada». Era increíble cómo había pasado de ser Doña Esperanza a solo Esperanza en cuestión de días. Como si al quitarme el título de respeto también me estuviera quitando mi lugar en la familia.
Cuando llegó el taxi que los iba a llevar al aeropuerto, me quedé parada en la puerta viéndolos cargar las maletas. Roberto se acercó y me dio un beso rápido en la frente. «Cuídese, mamá. Ya sabe dónde está todo. Regresamos el próximo lunes». Patricia me saludó con la mano desde adentro del taxi, sin siquiera bajarse. Diego me abrazó fuerte y me susurró: «Te quiero, Abu». Sofía hizo lo mismo y añadió: «Ojalá pudieras venir con nosotros». Mientras el taxi se alejaba, me quedé parada en la banqueta, viendo cómo mi familia se iba de vacaciones sin mí. Los vecinos que pasaban me saludaban normal, sin saber que por dentro me estaba muriendo. Entré a la casa y el silencio me golpeó como una bofetada. La casa que había ayudado a comprar, donde había vivido los últimos 12 años, de repente se sentía como territorio enemigo. Esa tarde, sentada en mi sillón preferente viendo las noticias, me di cuenta de algo importante. Durante todos esos años, había vivido para hacer feliz a mi familia, pensando que si yo me sacrificaba por ellos, ellos me iban a valorar. Pero resulta que entre más daba, menos me valoraban. Entre más me hacía pequeñita para que ellos brillaran, más invisible me volvía. Y ahora, a los 68 años, estaba completamente sola en una casa que ya no sentía mía, esperando a que regresara una familia que ya no me consideraba parte de ella. Pero algo más se estaba despertando dentro de mí. Una voz que había estado callada por mucho tiempo. La voz de la mujer que había criado a un hijo solita, que había trabajado sin descanso, que había tomado decisiones difíciles cuando era necesario. Esa mujer no se había ido, solo había estado durmiendo. Y ahora se estaba despertando. El domingo por la mañana, mientras tomaba mi café sola en la cocina, sonó el teléfono. Era Carmen López, mi vecina y amiga de toda la vida. «Esperanza, ¿cómo estás? Vi que se fueron de viaje sin ti». Carmen siempre había sido directa, sin pelos en la lengua. «Estoy bien, Carmen», le mentí, pero ella me conocía mejor que nadie. «No me vengas con cuentos, ven acá a la casa, tenemos que platicar». Media hora después, estaba sentada en la cocina de Carmen, contándole todo lo que había pasado. Carmen me escuchó sin interrumpir, pero yo veía cómo se le iba poniendo la cara cada vez más seria. Cuando terminé, ella suspiró profundo. «Esperanza», me dijo tomándome de las manos, «llevas años siendo la mamá perfecta, la suegra perfecta, la abuela perfecta. ¿Y sabes qué has logrado? Que te den por hecha. Que piensen que puedes tratar como se les pegue la gana porque total, tú siempre vas a estar ahí, aguantando todo, dando todo sin decir nada». Sus palabras me cayeron como cachetadas de realidad. «¿Pero qué puedo hacer, Carmen? Son mi familia, son todo lo que tengo». Carmen negó con la cabeza. «No, Esperanza, tú eres todo lo que ellos tienen, y es hora de que lo recuerden». Esa tarde, mientras caminaba de regreso a la casa, las palabras de Carmen seguían resonando en mi cabeza. Durante años había vivido con miedo de que mi familia me abandonara, sin darme cuenta de que ya me habían abandonado emocionalmente. Seguían conmigo por comodidad, por conveniencia, pero no por amor. Y yo, por miedo a quedarme sola, había aceptado migajas cuando merecía el banquete completo. El lunes por la noche recibí el primer mensaje desde Cancún. Era una foto de Roberto, Patricia y los niños en la playa, todos sonriendo, todos felices. El mensaje decía: «Saludos desde el paraíso, los niños se están divirtiendo mucho». Ni siquiera mencionaban que me extrañaban, ni preguntaban cómo estaba. Era como si yo no existiera. El martes llegó otra foto. Patricia y Roberto cenando en un restaurante elegante, brindando con copas de vino, celebrando nuestro aniversario como debe ser. Otra vez, ni una mención de mí, como si mi ausencia fuera normal, esperada, hasta deseada. El miércoles, Diego me mandó un mensaje personal. «Abu, ojalá estuvieras aquí con nosotros. Papá y mamá están todo el tiempo juntos, y Sofía y yo nos aburrimos en el hotel». Mi corazón se apretó leyendo esas palabras. Mis nietos sí me extrañaban, pero sus papás estaban tan ocupados disfrutando de su libertad que ni cuenta se daban de que los niños necesitaban a su abuela. Esa noche, acostada en mi cama, tomé una decisión que cambiaría todo. Si ellos podían vivir felices sin mí, si mi presencia era tan innecesaria como me habían hecho creer,
Entonces era hora de demostrarles qué se sentía no tenerme realmente. No iba a seguir suplicando por un lugar en una familia que ya había decidido que yo no pertenecía a ella. Al día siguiente, jueves por la mañana, hice algo que nunca pensé que haría. Llamé al licenciado Fernando Gutiérrez, mi abogado de confianza desde hacía años. Licenciado, le dije con voz firme, necesito revisar todos los papeles de la casa donde vivo con mi hijo. Quiero saber exactamente cuáles son mis derechos legales. La respuesta del licenciado Gutiérrez me sorprendió. Después de revisar todos los documentos, me confirmó que yo era propietaria del 70% de la casa. Había pagado el enganche completo cuando la compramos hace 12 años, más varias mensualidades del crédito hipotecario, más mejoras significativas a la propiedad. Legalmente, yo tenía más derecho a esa casa que Roberto y Patricia juntos. Pero, licenciado, le pregunté, ¿qué pasa si quiero que se vayan? El licenciado se quedó callado un momento. Señora Esperanza, usted tiene todo el derecho de recuperar su propiedad. Si quiere que desocupen, podemos iniciar el proceso legal correspondiente. Pero antes de hacer eso, ¿está segura de qué es lo que quiere? No le contesté inmediatamente. Pero por primera vez en meses, sentí que tenía opciones, que no era víctima de las decisiones de otros, que yo también podía tomar decisiones que afectaran a toda la familia. Y esa sensación de poder, de control sobre mi propia vida, era embriagadora. Esa tarde fui al banco y revisé todas mis cuentas. Durante años había estado transfiriendo dinero automáticamente a la cuenta familiar para gastos de la casa, escuela de los niños, emergencias médicas y 1000 cosas más. También había sido avalista de varios préstamos que Roberto había pedido para su negocio de consultoría en ingeniería. Sin darme cuenta, me había vuelto la columna financiera de toda la familia. Cuando salí del banco, llevaba conmigo una carpeta llena de documentos que mostraban claramente mi situación económica y legal. No era una viejita indefensa que dependía de la caridad de su familia. Era una mujer de 68 años, con propiedades, ahorros y derechos legales muy bien definidos. Una mujer que había sido generosa por amor, no por necesidad. El viernes por la noche, mientras preparaba la cena para mí solita, sonó mi teléfono. Era Patricia, llamando desde Cancún. «Esperanza, ¿cómo está todo por allá?», me preguntó con esa voz dulce que usaba cuando quería algo. «Todo bien, mija», le contesté. «¿Cómo la están pasando?». «Padrísimo. Roberto está súper relajado, los niños felices. Ha sido exactamente lo que necesitábamos». Lo dijo con tanto énfasis en el necesitábamos que el mensaje era claro. Habían necesitado alejarse de mí. «Me da mucho gusto», le dije sinceramente. «¿Cuándo regresan?» «El lunes en la noche. Por cierto, ¿podría hacer el súper para tener todo listo cuando lleguemos? Y también si pudiera lavar la ropa que dejamos en el cesto, para que esté lista. Ya sabe, con el jet lag y todo, va a estar pesado los primeros días». Incluso desde Cancún, desde sus vacaciones de ensueño, Patricia me seguía dando órdenes. Me seguía tratando como la sirvienta de la casa. «Claro, mija», le contesté. «Todo va a estar listo cuando regresen». Pero mientras colgaba el teléfono, una sonrisa extraña se me formó en la cara. Porque sí, todo iba a estar listo cuando regresaran, pero no exactamente como ellos esperaban. Y en ese momento, mientras lavaba mi plato de la cena en el fregadero de M.I. Cocina, supe exactamente qué era lo que tenía que hacer. El sábado por la mañana desperté con una claridad mental que no había sentido en años, como si durante la noche algo fundamental hubiera cambiado dentro de mí para siempre. Me levanté temprano, como siempre había sido mi costumbre desde que era una jovencita, trabajando en la fábrica textil de don Aurelio allá en la colonia Doctores. Eran las 5:30 de la mañana y ya tenía el café listo. Pero por primera vez en 12 años no estaba preparando desayuno para nadie más. La casa se sentía extrañamente silenciosa, pero no era el silencio triste de la soledad, sino el silencio lleno de posibilidades de quien finalmente puede pensar sin interrupciones. Mientras tomaba mi café en la mesa de la cocina, empecé a recordar cosas que había guardado muy adentro del corazón. Memorias que había enterrado porque dolían demasiado, pero que ahora necesitaba desenterrar para entender cómo había llegado a este punto de mi vida.
Cerré los ojos y me permití viajar en el tiempo, hasta aquellos días cuando Roberto era apenas un chamaquito de 5 años y su papá, Aurelio Morales, nos dejó tiradas de la noche a la mañana. Me acuerdo perfecto de esa tarde de diciembre cuando Aurelio llegó a la casa con una maleta en la mano y me dijo: «Esperanza, me voy». Encontré a alguien más joven, alguien que me entiende mejor. Roberto estaba jugando con sus carritos en el piso de la sala, ajeno a que su mundo se estaba desmoronando. Yo tenía 23 años y me quedé parada ahí, viendo cómo el hombre que había prometido amarme para siempre se llevaba mis sueños en una maleta café que yo misma le había regalado en su cumpleaños. Esa noche, después de acostar a Roberto y explicarle que papá se había ido de viaje, pero que regresaría pronto, me senté en la cocina de mi casita rentada en la Roma Norte y lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Pero cuando salió el sol al día siguiente, algo había cambiado en mí. Me miré al espejo y me dije: «Esperanza Morales, ese niño es lo único que importa ahora. Vas a sacarlo adelante cueste lo que cueste». Y eso fue exactamente lo que hice. Conseguí trabajo en la fábrica de don Aurelio Vázquez, donde cosía desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Después me iba corriendo a recoger a Roberto a casa de doña Carmen López, que en esos tiempos vivía en el mismo edificio que nosotros y me ayudaba cuidándolo por unas monedas. En las noches, después de darle de cenar, bañarlo y ayudarle con las tareas, yo me sentaba en la máquina de coser que había comprado de segunda mano y cosía ropa para afuera hasta las 2 o 3 de la madrugada. Los fines de semana vendía tamales que preparaba desde el viernes en la noche. Me levantaba a las 3 de la mañana del sábado para poner los tamales a cocer, y a las 7 ya estaba en el mercado de Medellín con mi canasta, gritando: «Tamales guajeñitos, rojos y verdes». Roberto me acompañaba siempre, sentadito en una cajita de refrescos, ayudándome a contar las monedas que íbamos juntando. Recuerdo que una vez, Roberto tendría como 7 años, me preguntó: «Mami, ¿por qué trabajas tanto? Las mamás de mis compañeros no venden tamales». Le expliqué que cada familia era diferente, que nosotros éramos un equipo muy especial, que él era mi socio en todo. «Cuando seas grande», le dije, «vas a estudiar en la universidad y vas a ser alguien importante. Todo este trabajo es para que tengas un futuro mejor que el mío». Los años pasaron así, día tras día, sacrificio tras sacrificio. Nunca me volví a juntar con otro hombre porque pensaba que Roberto me necesitaba completa, que cualquier pareja iba a ser una distracción de mi misión principal, hacer de mi hijo un hombre de bien. Rechacé a varios pretendientes que se interesaron en mí. Recuerdo especialmente a don Miguel Hernández, un viudo que tenía una carnicería y que siempre me trataba con mucho respeto. «Esperanza», me decía, «usted y el niño podrían venir a vivir conmigo. Yo los cuidaría bien». Pero yo siempre le contestaba lo mismo: «Gracias, don Miguel, pero Roberto y yo estamos bien solos». Ahora, tantos años después, me pregunto si no cometí un error, si no debería haberme dado la oportunidad de ser feliz con alguien que me valorara de verdad. Pero en ese momento creía que ser buena madre significaba renunciar a todo lo demás. Roberto era un estudiante excelente. Siempre sacaba puros dieces, participaba en concursos de matemáticas, era el orgullo de sus maestras. Cuando terminó la secundaria, me dijo que quería estudiar ingeniería. «Mijo», le dije, «tú estudia lo que quieras. Yo voy a conseguir el dinero». Y así fue. Trabajé triples turnos. Dejé de comprar ropa nueva. Dejé de ir al doctor cuando me dolía algo. Vendí los pocos muebles buenos que tenía. Todo para pagar la universidad particular donde Roberto estudió ingeniería industrial. Durante esos 5 años de carrera, yo vivía prácticamente solo para trabajar. Me levantaba a las 4 de la mañana para hacer tamales. Trabajaba en la fábrica hasta las 4 de la tarde, llegaba a casa a hacer la comida, y en las noches cosía hasta muy tarde. Los domingos lavaba ropa ajena para sacar unos pesos extra. Roberto estudiaba mucho, tenía buenos compañeros, iba a fiestas de vez en cuando como cualquier muchacho de su edad. Yo me sentía orgullosa de poder darle esa vida normal que yo nunca tuve. Cuando Roberto se tituló de ingeniero, fue el día más feliz de mi vida. Lo vi subir al estrado a recibir su diploma y se me salieron las lágrimas de pura emoción. «Lo logramos, mijo», le dije cuando salimos de la ceremonia. «Ya eres el ingeniero que siempre soñé que fueras». Él me abrazó fuerte y me dijo: «Gracias, mamá.
Todo se lo debo a usted. Después vino el trabajo, los primeros sueldos buenos, la independencia económica de Roberto. Yo seguí viviendo en mi casita de la Roma Norte, ya más tranquila porque sabía que mi hijo tenía un futuro asegurado. Pero entonces conoció a Patricia en una fiesta de la oficina donde trabajaba. Ella era secretaria ejecutiva, muy arregladita, muy coqueta, hija de una familia de clase media de la colonia del Valle. Al principio, Patricia fue muy linda conmigo. Cuando Roberto me la presentó, me dijo: «Mucho gusto, señora Esperanza. Roberto me ha contado mucho de usted, de todo lo que hizo para sacarlo adelante. La admiro muchísimo. Yo pensé que había encontrado una buena mujer para mi hijo, alguien que valorara nuestros sacrificios». Se casaron 2 años después en una ceremonia bonita en la iglesia de la Sagrada Familia. Yo pagué el vestido de novia, las flores y parte del salón de fiestas, para que mi hijo tenga la boda que se merece. Le dije a Patricia, cuando insistió en que no era necesario que yo gastara tanto: «Es lo menos que puedo hacer por la mujer que va a cuidar a mi Roberto». Los primeros años de matrimonio fueron tranquilos. Roberto y Patricia rentaban un departamentito en la colonia Roma Sur, cerquita de donde yo vivía. Los veía seguido. Patricia me cocinaba de vez en cuando. Me incluía en sus planes. Cuando Patricia se embarazó de Diego, yo estaba emocionadísima de ser abuela. «Su nieto va a tener la mejor abuela del mundo», me decía Patricia mientras le sobaba la panza. Pero después de que nació Diego, las cosas empezaron a cambiar. Patricia se quejaba de que el departamento era muy chiquito para la familia. «Con el bebé necesitamos más espacio», le decía a Roberto. «Mis papás siempre dicen que deberíamos comprar casa propia en lugar de estar pagando renta». Roberto ganaba bien, pero no lo suficiente para el enganche de una casa en una zona decente. Fue cuando Patricia sugirió que yo me fuera a vivir con ellos si comprábamos una casa más grande. «Así podríamos juntar nuestro dinero», me explicó. «Usted nos ayuda con el enganche y nosotros pagamos las mensualidades. Además, nos ayudaría mucho con el bebé». La idea me emocionó. Poder vivir cerca de mi nieto, ser parte del día a día de mi familia, tener compañía después de tantos años de soledad. Vendí mi casita de la Roma Norte, esa casita que había sido mi refugio durante tantos años, donde había criado a Roberto, donde había llorado y reído y soñado. La vendí sin pensarlo 2 veces porque creía que estaba ganando algo mejor, una familia unida. Con ese dinero, más los ahorros que había juntado durante años de trabajo, dimos el enganche de la casa de la colonia Narvarte, donde vivimos hasta ahora. Al principio todo fue maravilloso. Diego era un bebé precioso. Yo lo cuidaba mientras Patricia descansaba o salía con sus amigas. Roberto llegaba del trabajo y cenábamos todos juntos como una familia normal. Yo me sentía útil, querida, necesaria. Pensaba que por fin había encontrado mi lugar perfecto en la vida. Cuando nació Sofía 4 años después, yo ya era oficialmente la niñera de la casa, aunque nadie lo dijera así. Patricia había dejado de trabajar después del primer bebé y se había acostumbrado a que yo me hiciera cargo de todo lo relacionado con los niños. «Es que usted tiene tanta experiencia, doña Esperanza», me decía. «Los niños la obedecen más a usted que a mí». Yo lo tomaba como un cumplido, sin darme cuenta de que Patricia se estaba acostumbrando a vivir sin responsabilidades. Conforme los niños fueron creciendo, yo me volví también la cocinera oficial, la encargada de la limpieza, la que llevaba y traía a los niños de la escuela, la que los ayudaba con las tareas. Patricia se dedicaba a sus clases de yoga, a sus reuniones con amigas, a sus compras en el centro comercial. Roberto trabajaba muchas horas y cuando llegaba a casa solo quería descansar. Poco a poco me di cuenta de que había pasado de ser la abuela querida a ser la sirvienta gratuita de la familia. Pero cada vez que sentía esa incomodidad, la callaba diciéndome que estaba siendo egoísta, que lo importante era que mi familia estuviera bien, que ya tendría tiempo de descansar cuando fuera más grande. Los años siguieron pasando y mi rol en la familia se fue definiendo cada vez más claramente. Yo era la que mantenía todo funcionando, pero Patricia era la señora de la casa. Ella tomaba todas las decisiones importantes, desde qué muebles comprar hasta en qué escuela iban a estudiar los niños. Yo solo opinaba cuando me preguntaban, que era cada vez menos frecuente. Cuando Diego entró a la secundaria, Patricia decidió cambiarlo a una escuela particular muy cara en las lomas de Chapultepec. «Es que la educación es una inversión»,
me explicó cuando vio mi cara de susto al escuchar el costo de las colegiaturas. Usted siempre dice que lo más importante es la educación de los niños, ¿verdad? Por supuesto que estuve de acuerdo, y por supuesto que terminé pagando una buena parte de esas colegiaturas con mis ahorros. Lo mismo pasó cuando Sofía empezó la primaria. Patricia la inscribió en la misma escuela cara, argumentando que era injusto que los hermanos estudiaran en lugares diferentes. Otra vez, yo terminé sacando dinero de mis ahorros para cubrir los gastos. Es temporal, me decía Roberto cuando yo le comentaba que mis ahorros se estaban acabando. Cuando el negocio despegue, yo me haré cargo de todo. Pero el negocio de consultoría de Roberto nunca terminó de despegar. Siempre había un proyecto que se cancelaba, un cliente que no pagaba a tiempo, una inversión que no daba los resultados esperados. Y siempre era yo la que terminaba cubriendo las emergencias económicas de la familia. El carro se descompone. Mamá, ¿nos puede prestar para la reparación? La lavadora se daña. Doña Esperanza, ¿tiene guardadito para una nueva? Los niños necesitan uniformes nuevos. Es que usted sabe que en esta época del año los gastos son muchos. Durante todos estos años, nunca dije que no. Nunca puse límites. Nunca dije, esta cantidad sí, pero esto ya no. Siempre encontraba la manera de conseguir el dinero, aunque eso significara trabajar más horas cosiendo, aunque significara no comprarme la medicina que necesitaba para mis dolores de rodillas, aunque significara comer menos para ahorrar en el gasto de la comida. Y Patricia se acostumbró a esa generosidad sin límites. Ya no me pedía dinero, lo daba por hecho. Ya no me las gracias efusivamente, lo veía como mi obligación. Gradualmente fui pasando de ser la suegra generosa a ser la fuente automática de financiamiento para todo lo que se les ocurriera. El momento en que me di cuenta de que algo estaba fundamentalmente mal fue hace como 6 meses, durante la fiesta de 15 años de la hija de la hermana de Patricia. Toda la familia estaba reunida en el jardín de una casa muy elegante en Polanco. Patricia me presentaba con la familia de ella como mi suegra Esperanza, que vive con nosotros. No como la abuela de los niños, no como parte de la familia, sino como la suegra que vive con nosotros, como si fuera una carga que habían tenido que aceptar. Durante la fiesta, escuché una conversación entre Patricia y sus cuñadas que me partió el corazón. ¿Y no te molesta tener a la suegra viviendo en tu casa?, le preguntó una de ellas. Patricia se rió con una risita nerviosa, pues tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja es que siempre hay alguien cuidando a los niños y manteniendo la casa. La desventaja es que a veces no tienes privacidad en tu propia casa, ¿me entiendes? Yo estaba parada atrás de ellas, sirviendo aguas frescas como me había pedido Patricia, y fingí no escuchar. Pero esas palabras se me clavaron en el pecho como espinas. Yo no era parte de la familia. Era la empleada doméstica que trabajaba gratis a cambio de un techo. Desde ese día empecé a notar cosas que antes ignoraba. Cómo Patricia rodaba los ojos cuando yo opinaba sobre algo. Cómo Roberto ya no me consultaba las decisiones importantes. Solo me informaba después de que ya las había tomado. Cómo los niños me querían mucho como abuela, pero respetaban más a sus papás cuando se trataba de reglas importantes. Me di cuenta de que había criado a un hijo maravilloso, que había hecho un trabajo excelente como madre soltera, pero que en el proceso había perdido mi propia identidad. Me había vuelto tan buena satisfaciendo las necesidades de otros que ya nadie consideraba que yo pudiera tener necesidades propias. Y ahora, sentada en la cocina de esta casa que yo ayudé a comprar, tomando café en silencio mientras mi familia disfruta de sus vacaciones sin mí, finalmente entendí algo fundamental. Había pasado tantos años tratando de ser indispensable que me había vuelto invisible. Había dado tanto amor que ya nadie valoraba ese amor. Me había sacrificado tanto que ya nadie veía esos sacrificios como algo especial, sino como lo mínimo que se esperaba de mí. Pero también entendí algo más importante. No era demasiado tarde para cambiar. A los 68 años, todavía tenía tiempo de recuperar mi dignidad, de exigir el respeto que merecía, de demostrar que Esperanza Morales no era una viejita indefensa, sino una mujer fuerte que había tomado decisiones difíciles toda la vida y que podía volver a tomarlas. El domingo en la tarde, mientras regaba las plantas del jardín que yo misma había sembrado y cuidado durante 12 años, tomé la decisión más importante de mi vida en mucho tiempo.
Iba a demostrarles a Roberto y a Patricia qué significaba realmente no tenerme en sus vidas. No con gritos, no con pleitos, no con drama, sino con la misma determinación silenciosa con la que había sacado adelante a mi hijo cuando su papá nos abandonó. Y cuando regresaran de Cancún el lunes por la noche, encontrarían una Esperanza Morales muy diferente de la que se habían llevado tan fácilmente a las vacaciones. El lunes por la mañana desperté con una sensación extraña en el pecho. Por primera vez en años, no sentía el peso aplastante de las obligaciones ajenas, sino la fuerza liberadora de mis propias decisiones. Eran las 5 de la mañana cuando me levanté de la cama, pero esta vez no fue por costumbre, sino por una urgencia interna que no había sentido desde mis días de juventud trabajando en la fábrica. Tenía cosas importantes que hacer, llamadas que realizar, papeles que revisar. Mi familia regresaría esa noche de Cancún, bronceados y relajados, esperando encontrar todo exactamente como lo habían dejado. Pero se iban a llevar una sorpresa muy grande. Mientras me vestía frente al espejo de mi recámara, me miré detenidamente. Ahí estaba Esperanza Morales, 68 años, pelo canoso recogido en un chongo sencillo, arrugas que contaban la historia de una vida de trabajo duro, pero ojos que todavía brillaban con determinación. «Hoy empiezas una nueva etapa», me dije en voz alta. «Hoy recuperas tu dignidad». Lo primero que hice fue llamar al licenciado Fernando Gutiérrez. Sabía que su bufete abría temprano porque él siempre había sido muy madrugador. A las 7 en punto marqué su número desde el teléfono de la cocina. «Licenciado», le dije cuando contestó, «soy Esperanza Morales. Necesito que nos veamos hoy mismo. Es urgente». El licenciado, que me conocía desde hacía más de 15 años, percibió algo diferente en mi voz. «Por supuesto, señora Esperanza. ¿A qué hora le conviene?» «Lo más pronto posible. Tengo muchas cosas que arreglar y poco tiempo». Una hora después, estaba sentada en su oficina de la colonia Roma Norte, con todos mis documentos extendidos sobre su escritorio de madera. El licenciado Gutiérrez, un hombre de 50 y tantos años, con bigote gris y lentes gruesos, revisaba cada papel con cuidado mientras yo le explicaba mi situación. «A ver si entiendo bien, señora Esperanza», me dijo después de escuchar toda mi historia. «Usted quiere recuperar el control total de sus propiedades y finanzas, ¿es correcto?» Asentí con la cabeza. «Exacto. Quiero que se cancelen todas las transferencias automáticas que tengo configuradas hacia la cuenta familiar. Quiero que se revisen todos los contratos donde aparezco como aval de mi hijo. Y quiero saber exactamente cuáles son mis opciones legales respecto a la casa». El licenciado tomó notas en su libreta mientras hablaba conmigo. «Señora, lo que me está pidiendo es perfectamente legal y factible. Usted tiene todo el derecho de manejar sus recursos como mejor le parezca. Pero antes de proceder, ¿está completamente segura de que quiere dar estos pasos? Una vez que empecemos este proceso, va a ser muy difícil echarse para atrás». «Licenciado», le dije mirándolo directamente a los ojos, «llevo 12 años dando pasos hacia atrás. Ya es hora de dar pasos hacia adelante». Él sonrió y cerró su libreta. «Entonces, manos a la obra. Vamos a necesitar hacer varias llamadas y firmar algunos documentos. ¿Tiene tiempo hoy?» «Tengo todo el tiempo del mundo», le contesté. Y era verdad. Por primera vez en años, mi tiempo me pertenecía completamente. Pasamos toda la mañana en su oficina, haciendo llamadas al banco, revisando contratos, preparando documentos. El licenciado me explicó paso a paso todo lo que estábamos haciendo. «Aquí estamos cancelando las transferencias automáticas que usted tenía configuradas por la cantidad de 12,000 pesos mensuales», me dijo mientras yo firmaba un papel. «Esta cantidad regresará a su cuenta personal y usted decidirá cuándo y cómo usarla». 12,000 pesos mensuales. Ni siquiera me había dado cuenta de que era tanto dinero. Durante años había estado transfiriendo automáticamente esa cantidad para gastos de la casa, sin siquiera pensarlo. Era como si hubiera puesto mi cartera en una mesa y le hubiera dicho a mi familia: «Tomen lo que necesiten, pero ya no más». «Ahora vamos a revisar el tema de los avales», continuó el licenciado. «Aquí veo que usted es responsable solidaria de 3 préstamos diferentes que su hijo Roberto solicitó para su negocio, por un total de 230,000 pesos. Mi boca se abrió de la sorpresa. Yo sabía que había firmado como aval, pero nunca había sumado el total de mi responsabilidad financiera.
¿Eso significa que si Roberto no paga, yo tengo que pagar? Pregunté con la voz un poco temblorosa. Exactamente, confirmó el licenciado. Pero podemos iniciar el proceso para retirar su nombre de esos avales. Va a requerir la firma de Roberto o encontrar otro aval que la reemplace, pero es posible hacerlo. Hágalo, le dije sin dudar. No quiero seguir siendo responsable de deudas que yo no contraje. Después revisamos el tema más importante, la casa. El licenciado había estudiado cuidadosamente todos los documentos de la propiedad y tenía noticias muy interesantes para mí. Señora Esperanza, me dijo acomodándose los lentes, según estos documentos, usted es propietaria del 75% de esta casa. Usted puso todo el enganche, que fueron 350,000 pesos en ese momento, más ha pagado 60 mensualidades del crédito hipotecario, más las mejoras que se le hicieron a la propiedad por valor de 120,000 pesos adicionales. ¿Y eso qué significa?, pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Significa que usted tiene el derecho legal de decidir quién vive en esa casa y quién no. Roberto y Patricia son propietarios del 25% restante, pero usted es la propietaria mayoritaria. Si usted decidiera que quiere que se vayan, tiene todo el derecho de iniciar los procedimientos legales correspondientes. Por un momento me quedé callada, procesando esa información. Durante 12 años había vivido sintiendo que estaba de arrimada en casa de mi hijo, aceptando migajas de cariño y respeto porque pensaba que no tenía otras opciones. Pero resulta que era mi casa, mis reglas, mi decisión. ¿Cuánto tiempo tomaría el proceso si yo decidiera que se vayan?, pregunté con voz firme. Depende de si cooperan o no. Si Roberto acepta la situación y buscan otro lugar por las buenas, podría ser cuestión de unas semanas. Si se resisten, podríamos estar hablando de algunos meses, pero el resultado final sería el mismo. La ley está de su lado. Salí del despacho del licenciado cerca del mediodía, con una carpeta llena de documentos y una sensación de poder que no había experimentado en mucho tiempo. Pero mi día apenas estaba comenzando. Tenía más cosas que hacer antes de que regresara mi familia. Mi siguiente parada fue el banco. Llegué con todos los papeles que el licenciado me había preparado y pedí hablar con el gerente. La señorita que me atendió al principio me trató con esa condescendencia típica que usan con las personas mayores, como si fuera una viejita confundida que no sabía lo que estaba haciendo. ¿Está segura de que quiere cancelar estas transferencias automáticas?, me preguntó por tercera vez. Tal vez sería mejor que viniera acompañada de algún familiar para revisar estos cambios. Joven, le dije con voz firme, tengo 68 años, no 88. Mi mente está perfectamente clara y sé exactamente lo que estoy haciendo. Haga los cambios que le estoy pidiendo o llame al gerente para que él me atienda. 5 minutos después, estaba sentada frente al gerente, un señor de mediana edad que revisó mi historial bancario con respeto. Señora Morales, me dijo después de estudiar mi expediente, veo que usted ha sido una clienta muy responsable durante muchos años. Por supuesto que podemos hacer todos los cambios que me está solicitando. Además, añadí, quiero abrir una cuenta de ahorro separada donde voy a depositar todo el dinero que ya no voy a estar transfiriendo automáticamente. Quiero que esta nueva cuenta esté únicamente a mi nombre, sin beneficiarios ni autorizaciones adicionales. 1 hora después, salí del banco con mi nueva tarjeta de débito y una cuenta de ahorros que era completamente mía. Por primera vez en años, mi dinero estaba bajo mi control absoluto. Mi siguiente parada fue la papelería de Don Refugio, un local pequeño pero bien surtido que estaba cerca del banco. Necesitaba hojas de papel, sobres, plumas y algunas cosas más para lo que tenía planeado hacer. ¿Cómo está, señora Esperanza?, me saludó Don Refugio con su sonrisa amable de siempre. ¿Qué necesita hoy? Vengo a comprar material para escribir cartas importantes, le dije. Cartas que van a cambiar mi vida. De regreso a casa, me dediqué a preparar todo cuidadosamente. Puse la mesa de la cocina como si fuera un escritorio de oficina, con todos mis documentos organizados en montones separados. En un lado puse todos los papeles del banco, en otro los documentos de la casa, en otro los papeles del abogado. Después saqué las hojas de papel y empecé a escribir. La primera carta era para Roberto y Patricia. La escribí a mano,
con mi letra cuidadosa de maestra de primaria que nunca pude ser, pero que había perfeccionado ayudando a mis nietos con las tareas. Queridos Roberto y Patricia, empecé. Espero que hayan disfrutado mucho su viaje a Cancún. Mientras ustedes descansaban y se divertían en la playa, yo tuve tiempo de reflexionar sobre muchas cosas importantes. He decidido hacer algunos cambios en mi vida que los van a afectar directamente. Les expliqué todo: la cancelación de las transferencias automáticas, mi decisión de retirarme como aval de los préstamos de Roberto y mi nueva perspectiva sobre mi lugar en la familia. No escribí con enojo ni con rencor, sino con la claridad fría de alguien que ha tomado decisiones definitivas. No estoy haciendo esto para lastimar a nadie, continué escribiendo, sino para recuperar el respeto que merezco. Durante 12 años he dado todo de mí misma a esta familia, pero me he dado cuenta de que dar demasiado sin recibir nada a cambio no es amor, es devaluarse a uno mismo. A partir de ahora, las cosas van a ser diferentes. Terminé la carta explicándoles que cuando regresaran esa noche, tendrían que sentarse a conversar como adultos sobre el futuro de nuestra convivencia. Si quieren que siga viviendo aquí, escribí, va a ser bajo nuevas reglas, con nuevo respeto y con una nueva dinámica familiar. Si eso no les conviene, tendrán que buscar otro lugar donde vivir. La segunda carta era para Diego y Sofía. Esta me costó mucho más trabajo escribirla, porque no quería lastimar a mis nietos, pero también necesitaba que entendieran lo que estaba pasando. Mis queridos nietos, empecé. La abuela los ama más que a nada en este mundo, y exactamente por eso necesito hacer algunos cambios importantes en nuestras vidas. Por mucho tiempo he permitido que me traten de maneras que no están bien, y eso no es buen ejemplo para ustedes. Les expliqué, en palabras que pudieran entender, que los adultos a veces necesitan poner límites para que las relaciones familiares sean sanas. Esto no significa que no los quiera, escribí. Significa que los quiero tanto que necesito enseñarles que todas las personas, incluso las abuelitas, merecen respeto y cariño verdadero. Cuando terminé de escribir las cartas, las puse en sobres separados y las dejé sobre la mesa del comedor, donde no se pudieran pasar por alto. Después me dirigí a mi recámara y empecé a empacar mis cosas más importantes en una maleta grande. No toda mi ropa ni todas mis pertenencias, solo lo esencial. Documentos importantes, algunas fotos familiares, medicinas y la ropa que más me gustaba. También empaqué las pocas joyas que tenía, incluyendo los aretes de perlas que mi mamá me había regalado cuando cumplí 18 años. Mientras empacaba, recordé algo que Carmen López me había dicho años atrás. Esperanza. El día que una mujer deja de luchar por su dignidad, ese día empieza a morirse por dentro. Durante 12 años había estado muriéndome por dentro, poco a poco, sacrificio tras sacrificio, humillación tras humillación. Pero hoy estaba resucitando. A las 5 de la tarde llamé a Carmen. «Comadre», le dije, «¿puedo ir a quedarme en tu casa esta noche? Necesito un lugar donde pensar tranquila». Carmen, que me conocía mejor que nadie, no hizo preguntas innecesarias. «Por supuesto, Esperanza. Ven cuando quieras. ¿Está todo bien?» «Todo está cambiando», le contesté. «Te explico cuando llegue». Cuando iba saliendo de la casa con mi maleta, me detuve un momento en la puerta para mirar hacia atrás. Ahí estaba la sala, donde había pasado tantas tardes ayudando a Diego y Sofía con las tareas. La cocina donde había preparado miles de comidas para mi familia. El jardín que había plantado y cuidado con tanto cariño. Todo eso seguía siendo mío, pero ya no de la misma manera. Ahora era mío porque yo decidía que fuera mío, no porque otros me permitieran quedármelo. En casa de Carmen, mientras tomábamos té de manzanilla en su cocina llena de plantas, le conté todo lo que había hecho durante el día. Carmen me escuchó sin interrumpir, asintiendo con la cabeza cada vez que le contaba un nuevo paso que había dado. «¿Y no tienes miedo?», me preguntó cuando terminé de contarle todo. «¿No te da miedo que Roberto se enoje? ¿Que Patricia haga un escándalo? ¿Que las cosas cambien para siempre?» «Claro que tengo miedo», le contesté honestamente. «Tengo 68 años y estoy cambiando toda mi vida de un día para otro. Pero ¿sabes qué me da más miedo? Vivir otros 10 años siendo invisible en mi propia casa. Morir sintiendo que mi vida no valió nada porque nunca tuve el valor de defenderla». Carmen me tomó de las manos. «Esperanza,
Lo que hiciste hoy fue lo más valiente que te he visto hacer en toda tu vida. Roberto y Patricia se aprovecharon de tu bondad durante años y ya era hora de que alguien les pusiera un alto. Esa noche, acostada en el cuarto de huéspedes de Carmen, no pude dormir mucho. No por nervios, sino por expectación. Sabía que al día siguiente todo iba a cambiar para siempre. Mi teléfono sonó varias veces durante la noche, pero no contesté. Sabía que era Roberto llamando desde el aeropuerto, preguntándose dónde estaba yo y por qué no había ido a recogerlos como siempre hacía. A las 2 de la madrugada recibí varios mensajes de texto. El primero era de Roberto. «Mamá, ¿dónde está? Llegamos a la casa y está todo cerrado. No contesta el teléfono. Estamos preocupados». El segundo mensaje llegó 1 hora después. «Mamá, ya encontramos las cartas. Necesitamos hablar urgentemente. Por favor, regrese a casa». El tercero llegó a las 4 de la mañana. «Mamá, Patricia está muy alterada. Los niños están confundidos. Por favor, no haga esto. Podemos resolver todo hablando». No contesté ningún mensaje. Por primera vez en 12 años, mi familia iba a tener que esperar a que yo decidiera cuándo y cómo hablar con ellos. Por primera vez, las reglas del juego las iba a poner yo. Cuando amaneció el martes, me levanté temprano, me bañé con calma y me puse mi vestido más bonito. Hoy iba a regresar a mi casa, pero ya no como la abuela sumisa que se había ido. Iba a regresar como Esperanza Morales, dueña de sus decisiones y de su destino. La transformación había comenzado. El martes por la mañana, cuando puse la mano en la perilla de mi puerta, no era la misma mujer que había salido de esa casa el día anterior. Esperanza Morales había regresado transformada. Eran las 9 de la mañana cuando llegué de casa de Carmen. Había desayunado tranquila, me había arreglado con cuidado y llevaba conmigo la carpeta con todos los documentos que había organizado el día anterior. También llevaba algo más importante, una tranquilidad interior que no había sentido en años. Cuando abrí la puerta de la casa, el silencio me recibió como una bofetada. Era un silencio pesado, tenso, cargado de expectación y miedo. Sabía que estaban todos despiertos, probablemente esperándome desde muy temprano, pero nadie se atrevía a salir de sus recámaras hasta que yo diera la primera señal. Caminé despacio hacia la cocina, dejé mi bolsa sobre la mesa y puse a calentar agua para hacerme un té. Cada movimiento lo hice con calma deliberada, tomándome mi tiempo, estableciendo desde el primer momento que las prisas de otros ya no eran mis prisas. Fueron Diego y Sofía quienes aparecieron primero. Bajaron las escaleras con pasos cuidadosos, como si estuvieran caminando sobre cristales rotos. Diego llevaba puesta una playera de su viaje a Cancún, pero tenía la cara de alguien que no había dormido bien. Sofía se veía confundida y un poco asustada. «Abuela», dijo Diego acercándose a mí con cautela, «¿estás bien? Ayer llegamos y no estabas. Papá y mamá estaban muy preocupados». Su voz tenía esa mezcla de cariño y confusión que me partió un poquito el corazón, pero no me desvió de mi propósito. «Estoy perfectamente bien, mijito», le contesté dándole un beso en la frente. «¿Cómo la pasaron en Cancún? ¿Se divirtieron mucho?» Sofía se acercó tímidamente y se abrazó a mi cintura como hacía siempre. «Sí, Abú, pero te extrañamos mucho. ¿Por qué no fuiste con nosotros?» Era la pregunta que había estado esperando, la pregunta que sus papás nunca les habían explicado honestamente. Porque sus papás decidieron que yo no era familia suficiente para acompañarlos, mi amor. Pero ya hablaremos de eso más tarde. Sofía frunció el ceño, tratando de entender, pero Diego me miró con esos ojos inteligentes de 16 años que ya empiezan a ver las injusticias del mundo adulto. En ese momento apareció Roberto en las escaleras. Se veía terrible, ojeras profundas, pelo despeinado, la cara de alguien que había pasado la noche entera dándole vueltas a un problema sin solución. Llevaba puesta la misma ropa del día anterior, arrugada y manchada, como si no hubiera tenido energía ni para cambiarse. «Buenos días, Roberto», le dije con voz tranquila, sin moverme de donde estaba parada junto a la estufa. «¿Cómo amaneciste?» «Mamá», me dijo con voz ronca, «necesitamos hablar urgentemente». «¿Dónde estuvo ayer? ¿Por qué no contestó el teléfono?» Nos tenía muy preocupados. Había algo en su tono que me molestó profundamente. Todavía creía que tenía derecho a interrogarme, a exigirme explicaciones, como si yo fuera una adolescente rebelde que había llegado tarde a casa.
Roberto, le contesté sirviendo mi té con movimientos pausados. Yo no le debo explicaciones a nadie sobre dónde paso mis noches. Soy una mujer adulta de 68 años, no una niña que necesita pedir permiso. La forma como se le descompuso la cara me confirmó que estaba empezando a entender que las cosas habían cambiado radicalmente. Patricia apareció momentos después y su presencia llenó la cocina de tensión inmediata. Venía vestida con una bata de seda rosa que yo nunca le había visto, probablemente comprada en Cancún, y llevaba el pelo recogido de una manera que pretendía verse elegante, pero que solo conseguía hacerla ver arrogante. Sus ojos tenían esa mirada dura que conocía bien, la mirada que usaba cuando estaba preparándose para una batalla. Esperanza, me dijo sin saludar siquiera. Tenemos que aclarar muchas cosas. No entiendo qué está pasando aquí, pero esto no puede seguir así. Su voz tenía esa autoridad fingida que había estado usando conmigo durante años, pero que ahora me sonaba ridícula e impotente. Tienes razón, Patricia, le contesté con una sonrisa serena. Hay muchas cosas que aclarar. Pero antes, niños, vayan a desayunar algo. Los adultos necesitamos platicar. Diego y Sofía se quedaron parados ahí, sintiendo la tensión, pero sin entender completamente qué estaba pasando. Vayan, les dije con firmeza pero con cariño. Después hablo con ustedes. Sofía me dio otro abrazo rápido antes de irse, y Diego me miró una vez más con esa expresión pensativa antes de seguir a su hermana hacia el comedor. Cuando nos quedamos solos los tres adultos en la cocina, el silencio se volvió casi físico. Patricia y Roberto se quedaron parados del lado opuesto de la mesa, como si estuvieran formando una barrera defensiva contra mí. Yo me senté tranquilamente en mi silla de siempre, tomé un sorbo de mi té y los miré con la calma de alguien que tiene todas las cartas ganadoras en la mano. Bueno, dije finalmente, supongo que ya leyeron mis cartas. Roberto asintió nerviosamente. Patricia mantenía esa expresión dura, pero yo podía ver la preocupación detrás de sus ojos. Mamá, empezó Roberto con voz temblorosa, no entendemos qué pasó. ¿Por qué está haciendo todo esto? Si hay algo que la molesta, podemos platicarlo. No era necesario llegar a estos extremos. ¿Extremos?, repetí con genuina curiosidad. ¿Te parece extremo que una mujer de 68 años decida manejar su propio dinero? ¿Te parece extremo que quiera ser tratada con respeto en su propia casa? Porque yo no veo nada extremo en eso, Roberto. Veo algo completamente normal. Patricia no pudo contenerse más. Esperanza, usted no puede hacer esto. No puede cancelar las transferencias de la noche a la mañana sin consultarnos. Nosotros tenemos gastos, responsabilidades. Los niños tienen que ir a la escuela. Su arrebato me confirmó lo que yo ya sabía. Para Patricia, mi valor como persona se medía únicamente por mi utilidad financiera. Patricia, le dije con voz tranquila pero firme, siéntate. Vamos a tener una conversación muy necesaria. Patricia se resistió un momento, claramente no acostumbrada a que yo le diera órdenes, pero finalmente se sentó en la silla frente a mí. Roberto se sentó a su lado y pude ver cómo sudaba nerviosamente. Vamos a aclarar algunas cosas. Empecé abriendo mi carpeta de documentos. Primero, esta casa. Según los documentos que revisé con mi abogado, yo soy propietaria del 75% de esta propiedad. Ustedes son dueños del 25% restante. Eso significa que yo tengo la autoridad legal para decidir quién vive aquí y bajo qué condiciones. Roberto abrió la boca para protestar, pero levanté la mano para silenciarlo. No he terminado. Segundo, el dinero. Durante los últimos 12 años he estado transfiriendo automáticamente 12,000 pesos mensuales a la cuenta familiar, sin contar emergencias, gastos extra, colegiaturas y 1,000 cosas más. Hice la cuenta y han sido aproximadamente 2 millones de pesos que he aportado a esta familia sin recibir ni las gracias. Patricia se puso pálida. Claramente no había hecho esos cálculos nunca. Tercero, continué, los avales. Resulta que soy responsable de 230,000 pesos en préstamos que Roberto pidió para su negocio. Dinero que, por cierto, si él no puede pagar, tendré que pagar yo. Mamá, intervino Roberto con voz desesperada, usted sabe que yo siempre he sido responsable con mis deudas. Nunca le he fallado en ningún pago. Es cierto, admití.
pero eso no quita el hecho de que durante años he estado cargando con responsabilidades financieras que no me correspondían, solo porque ustedes dieron por hecho que yo iba a decir que sí a todo. Patricia finalmente encontró su voz. Esperanza, usted siempre había estado de acuerdo con ayudarnos. Nunca nos dijo que le molestara. ¿Por qué cambia todo de repente? Su tono era de reproche, como si el problema fuera mi cambio de actitud y no años de abuso de mi generosidad. ¿Saben cuándo me di cuenta de que algo estaba mal? Les pregunté, tomando otro sorbo de mi té. Cuando me dijeron que su viaje a Cancún era solo para familia y que yo no estaba incluida en esa definición. En ese momento entendí que para ustedes yo no soy familia. Soy la empleada doméstica gratuita que mantiene esta casa funcionando. «Eso no es cierto», protestó Roberto. «Usted es mi mamá. Por supuesto que es familia». «¿Ah, sí?», le pregunté con una sonrisa triste. «Entonces explícame por qué no me incluyeron en su aniversario de bodas. Explícame por qué Patricia le dice a sus amigas que tiene sus desventajas tener a la suegra viviendo en casa. Explícame por qué, cuando hablan de planes futuros para esta familia, yo nunca estoy incluida en esos planes». El silencio que siguió fue devastador. Roberto no podía negarme porque todo era verdad, y Patricia sabía que yo había escuchado conversaciones que no debería haber escuchado. «Mamá», dijo Roberto finalmente con la voz quebrada, «si cometimos errores, pedimos perdón, pero no puede destruir a toda la familia por eso. Los niños la necesitan. Yo la necesito». «Roberto», le dije mirándolo con todo el amor que sentía por él, pero también con toda la firmeza que había encontrado en mi interior, «tú no me necesitas. Tú necesitas mi dinero, mi trabajo gratis, mi disposición a resolver todos sus problemas sin quejarme. Pero a mí, como persona, como tu mamá, como Esperanza Morales, a esa mujer no la necesitas. Hace mucho tiempo que dejaste de verme». Las lágrimas empezaron a rodar por las mejillas de Roberto y por un momento mi resolución flaqueó. Era mi hijo, mi único hijo, el niño que había criado con tanto sacrificio. Pero también era el hombre que había permitido que su esposa me tratara como una sirvienta en mi propia casa. Patricia, viendo que Roberto se estaba derrumbando emocionalmente, decidió tomar control de la situación. «Bueno, Esperanza, ¿qué es lo que quiere exactamente? ¿Qué tenemos que hacer para arreglar esto?». La pregunta estaba formulada como si fuera una negociación comercial, como si pudieran comprar mi perdón con las concesiones correctas. «No quiero nada, Patricia», le contesté. «Ya no quiero nada de ustedes porque finalmente entendí que no lo necesito. Durante años creí que necesitaba su amor, su aprobación, su compañía, pero me di cuenta de que lo que ustedes me daban no era amor, era tolerancia. Me toleraban porque les convenía tenerme aquí». «Eso no es justo», dijo Roberto sollozando. «Yo sí la quiero, mamá. Sé que cometimos errores, pero eso se puede corregir. Podemos cambiar. ¿Pueden?», le pregunté con genuina curiosidad. ¿Pueden cambiar el hecho de que durante 12 años me trataron como invisible? ¿Pueden cambiar el hecho de que mi presencia en esta familia siempre fue vista como un favor que ustedes me hacían y no como un derecho que yo tenía? ¿Pueden cambiar el hecho de que hasta ayer creían que podían hacer lo que quisieran conmigo porque yo siempre iba a estar aquí, aguantando todo en silencio? Roberto no sabía qué contestar porque todas mis preguntas tenían la misma respuesta. No, no podían cambiar nada de eso. El daño ya estaba hecho. «Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros?», preguntó Patricia con voz tensa. «¿Nos va a echar de la casa? ¿Va a dejar a sus nietos sin hogar?». Era su último recurso. Usar a Diego y Sofía como escudos emocionales. «Los niños nunca van a quedarse sin hogar mientras yo viva», le aseguré. «Pero ustedes dos van a tener que decidir si pueden vivir bajo nuevas reglas o si prefieren buscar otro lugar donde vivir». Saqué una hoja de papel de mi carpeta. «Escribí estas reglas anoche. Léanlas». Roberto tomó la hoja con manos temblorosas y empezó a leer en voz alta. Primera regla. Esperanza Morales es la propietaria mayoritaria de esta casa y sus decisiones respecto a la propiedad son finales. Segunda regla. Los gastos de la casa se dividirán proporcionalmente según el porcentaje de propiedad. Esperanza pagará el 75%, Roberto y Patricia el 25% restante. Tercera regla. No habrá más transferencias automáticas de dinero.
Cualquier ayuda económica será discutida y aprobada previamente. Cuarta regla. Las decisiones familiares importantes serán tomadas en conjunto, incluyendo viajes, compras mayores y cambios en la casa. Quinta regla. Se respetará la privacidad y autonomía de todos los miembros de la familia. Sexta regla. Cualquier falta de respeto resultará en la terminación inmediata del acuerdo de convivencia. Cuando terminó de leer, Roberto me miró con ojos suplicantes. «Mamá, estas reglas son muy duras. ¿No podemos encontrar un término medio?» «Roberto», le dije con firmeza, «estas reglas no son un castigo. Son lo mínimo indispensable para una convivencia respetuosa entre adultos. Si te parecen duras, es porque durante años se acostumbraron a vivir sin ninguna regla que los obligara a respetarme». Patricia leía y releía las reglas con expresión de incredulidad. Finalmente levantó la cabeza y me miró con una mezcla de rabia y desesperación. «Esperanza, esto es ridículo. Usted no puede cambiar 12 años de convivencia familiar de la noche a la mañana. Las cosas no funcionan así». «Tienes razón», le contesté con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. «Las cosas no funcionan así, pero yo sí funciono así. Y esta es mi casa, bajo mis reglas. Pueden aceptarlas o pueden irse. La decisión es suya». Roberto y Patricia se miraron con desesperación. Era evidente que habían esperado encontrar a la misma Esperanza de siempre, la que se podía convencer con unas disculpas y unas promesas de cambio. Pero la mujer que tenían frente a ellos era completamente diferente. «¿Cuánto tiempo tenemos para decidir?», preguntó Patricia con voz derrotada. «Una semana», les contesté. «Una semana para que decidan si pueden vivir respetándome como merezco, o si prefieren buscar otro lugar donde puedan seguir viviendo como vivían antes». Me levanté de la mesa, recogí mis documentos y me dirigí hacia las escaleras. «Ah, y una cosa más», añadí antes de subir a mi recámara. «Diego y Sofía van a quedarse conmigo sin importar lo que ustedes decidan. Ellos no tienen la culpa de los errores de sus padres, y yo no voy a permitir que paguen las consecuencias». Mientras subía las escaleras, escuché el silencio aterrador que dejé en la cocina. Era el silencio de dos personas que finalmente habían entendido que sus acciones tenían consecuencias, y que la mujer a la que habían dado por hecha durante años había decidido recuperar su poder. Esa tarde, desde mi recámara, escuché discusiones en voz baja, teléfonos sonando y movimientos nerviosos por toda la casa. Sabía que Roberto y Patricia estaban desesperados, haciendo cálculos financieros, buscando opciones, tratando de encontrar una salida que no existía, porque por primera vez en 12 años, Esperanza Morales había puesto las cartas sobre la mesa, y esta vez, todas las cartas ganadoras estaban en sus manos. 6 meses después, mientras riego las plantas de mi jardín en esta mañana de octubre, me doy cuenta de que el silencio que tanto temí se convirtió en la música más hermosa que he escuchado en años. Roberto y Patricia se fueron al cuarto día. No pudieron soportar vivir bajo reglas que los trataban como iguales, en lugar de como los dueños absolutos de mi vida. La mañana que se fueron, Patricia me miró con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante años y me dijo: «Esperanza, espero que sea muy feliz con su casa vacía». No sabía que me estaba regalando exactamente lo que más necesitaba. Diego y Sofía se quedaron conmigo, como siempre supe que pasaría. Al principio estaban confundidos y tristes por la separación de sus padres, pero poco a poco han entendido que a veces los adultos necesitan tomar decisiones difíciles para que las cosas mejoren. Los veo más tranquilos ahora, sin esa tensión constante que había en la casa cuando sus padres vivían en un estado permanente de estrés financiero y emocional. Roberto viene a visitarnos cada fin de semana. Las primeras veces llegaba con esa actitud de hijo dolido, esperando que yo hubiera cambiado de opinión y le pidiera perdón por haber puesto límites. Pero cuando vio que yo estaba genuinamente en paz, que no estaba sufriendo ni arrepentida, algo cambió en él también. Ahora nuestras conversaciones son diferentes. Me pregunta cómo estoy, me cuenta sobre su trabajo, me pide consejos sobre los niños. Por primera vez en años, me habla como a una persona real, no como a una función. Patricia, por el contrario, ha decidido mantener la distancia. Los niños van a visitarla a su nuevo departamento en la colonia Roma Sur cada 15 días.
Según me cuentan Diego y Sofía, vive con mucha amargura, contándole a quien quiera escuchar que yo destruí la familia por puro capricho. Pero eso ya no me afecta. He aprendido que no puedo controlar las narrativas que otros construyen sobre mi vida. Solo puedo vivir mi verdad con dignidad. Las tardes son mi momento favorito ahora. Después de que los niños terminan sus tareas, nos sentamos en el jardín a tomar agua fresca de Jamaica, mientras ellos me platican sobre su día. Diego está en último año de preparatoria y ya habla de estudiar arquitectura en la universidad. Abu, me dice con esa sonrisa que me recuerda tanto a Roberto cuando era joven. Cuando sea arquitecto, quiero diseñarte una casa perfecta para cuando seas más grande. Le explico que ya tengo mi casa perfecta, pero me encanta escucharlo soñar. Sofía, con sus 14 años, se ha vuelto mi compañera de cocina. Los fines de semana hacemos tamales juntas, como yo hacía con mi mamá cuando era niña. Mientras amasamos la masa de maíz, me pregunta cosas sobre la vida, sobre el amor, sobre ser mujer en un mundo que a veces no valora a las mujeres como debería. Abu, me dijo la semana pasada, ¿tú crees que yo también podré ser valiente como tú cuando sea grande? Le contesté que ella ya es valiente, que vivir con autenticidad a cualquier edad requiere mucho valor. Carmen López viene a visitarme todas las tardes de miércoles. Tomamos café en el jardín y platicamos de todo, de los nietos, de los cambios en el barrio, de los programas de televisión que nos gustan. Pero también hablamos de cosas más profundas. Esperanza, me dijo hace poco, desde que pusiste límites, te veo más joven. Es como si hubieras recuperado una parte de ti que se había perdido. Tiene razón. Durante años había vivido una vida que no era mía, cumpliendo expectativas que otros habían puesto sobre mí. Ahora vivo la vida de Esperanza Morales, con todo lo que eso significa. He retomado algunas actividades que había abandonado. Los martes por la tarde voy a clases de bordado en el Centro Cultural de la Colonia. Los jueves participo en un grupo de lectura en la biblioteca. Los sábados, cuando no tengo nietos que atender, camino por el Parque Hundido y me siento en una banca a leer o simplemente a observar a las familias que pasean. Me gusta ver a los niños jugar, a las parejas jóvenes que caminan tomadas de la mano, a otros abuelos que persiguen a sus nietos. La vida sigue su curso, y yo finalmente soy parte activa de ese curso, no solo una espectadora silenciosa. Económicamente, mi situación ha mejorado considerablemente. Sin las transferencias automáticas y los gastos extras constantes, mis ahorros han empezado a crecer otra vez. El licenciado Gutiérrez me ayudó a hacer algunas inversiones pequeñas pero seguras que me dan un ingreso adicional cada mes. Señora Esperanza, me dijo en nuestra última cita, a este ritmo va a poder vivir muy cómodamente durante muchos años más. La tranquilidad financiera me ha dado una libertad que no había experimentado desde antes de que Roberto se casara. Diego me ayuda con las cosas de la tecnología que no entiendo bien. Me enseñó a usar WhatsApp para estar en contacto con mis pocas amigas que están repartidas por la ciudad. También me ayudó a abrir una cuenta de Facebook, donde he encontrado a varias compañeras de la fábrica textil donde trabajé cuando era joven. Es sorprendente cómo la tecnología puede reunir a personas que creías perdidas para siempre. El otro día, María Elena Vázquez, que trabajaba en la máquina al lado de la mía hace más de 40 años, me escribió: Esperanza, siempre me acuerdo de ti como la más trabajadora de todas nosotras. ¿Qué fue de tu vida? Le conté mi historia, sin dramatizar ni victimizarme, solo los hechos. Su respuesta me hizo llorar de emoción. Qué bueno que por fin te diste tu lugar. Todas nosotras sabíamos que eras una mujer muy fuerte, pero creo que tú eras la única que no lo sabía. Las noches son tranquilas ahora. Después de cenar con los nietos y asegurarme de que hagan sus tareas, me siento en mi sillón favorito con una taza de té de manzanilla y leo un rato antes de dormir. A veces, cuando la casa está en silencio y solo se escucha el reloj de la sala marcando las horas, me pregunto si tomé la decisión correcta. La respuesta siempre es la misma: sí. No porque todo sea perfecto, sino porque por primera vez en décadas estoy viviendo una vida que realmente es mía. Las decisiones que tomo son para mi bienestar y el de las personas que genuinamente me importan. No tengo que pedir permiso para comprarme un vestido nuevo. No tengo que justificar por qué quiero cambiar los muebles de lugar.
No tengo que aguantar comentarios despectivos sobre mi edad o mis opiniones. Roberto me llamó ayer por la noche. «Mamá», me dijo con una voz que sonaba más madura que antes. Quería pedirle perdón. De verdad, me di cuenta de muchas cosas estos meses. Patricia y yo estamos yendo a terapia de pareja, tratando de entender por qué llegamos a ese punto. Le dije que me daba mucho gusto escuchar eso, que el perdón siempre había estado ahí, esperando a que él estuviera listo para recibirlo de verdad. ¿Cree que algún día podremos volver a ser una familia como antes?, me preguntó. No, le contesté honestamente, porque la familia de antes estaba construida sobre bases equivocadas, pero podemos ser una familia nueva, una familia donde todos nos respetemos como merecemos. Se quedó callado un momento y después me dijo: «Me gusta esa idea, mamá, me gusta mucho». Esta mañana, mientras desayunaba con Diego y Sofía antes de que se fueran a la escuela, Sofía me preguntó: «Abu, ¿estás feliz?». La pregunta me tomó por sorpresa, no porque no supiera la respuesta, sino porque hacía tanto tiempo que nadie me preguntaba sobre mi felicidad que había olvidado lo importante que es esa pregunta. «Sí, mi amor», le contesté sin dudar, «estoy feliz». Y era verdad. No la felicidad bulliciosa de los momentos especiales, sino esa felicidad serena y constante que viene de vivir en paz contigo misma. Ahora, mientras el sol de la tarde ilumina mi jardín y escucho las risas de los niños que juegan en la calle, entiendo algo que me tomó 68 años aprender. El amor real nunca exige que te vuelvas invisible. El amor real te invita a brillar más fuerte. A veces el mayor acto de valentía es simplemente decidir que mereces respeto. Y a veces, el silencio que tanto temes se convierte en la música más hermosa que has escuchado en toda tu vida. Estamos curiosos para saber hasta dónde esta historia llegó. ¿De dónde estás leyendo? Comenta abajo.